Ya estamos de regreso en Doctor en Casa y vamos a abrir el día de hoy con un tema que les comenté al inicio, es muy interesante y es sobre la disfunción sexual. Para esto tenemos nuestros dos especialistas, el doctor Manes Molina en neurología, el doctor David Bernal en endocrinología, porque se van a dar cuenta cuántas enfermedades causan este tipo de problemas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros Buenos nuevamente, días. doctores. Buenos días. Los Buen día, doctores Buenos en días. casa, ¿verdad? Doctores en casa. Gracias. Y vamos a empezar esto pues porque disfunción sexual, pues ya pensamos que es cuando uno no puede laborar a la hora de una relación. Sin embargo, ¿qué tan frecuente es? Hemos escuchado, pero ¿qué tan frecuente es una disfunción sexual? Bueno, creo que aquí disfunción sexual lo podríamos cambiar un poquito el tema, porque disfunción sexual puede ser varios tipos de condiciones. Es decir, una disfunción sexual puede ser también una condición femenina, puede ser una condición de eyaculación precoz, puede ser una condición, y creo que enfocar el tema y que podría estar muy relacionado, no podría estar, está muy relacionado con lo que es endocrinología, es la disfunción eréctil como tal, que es la incapacidad de mantener una erección. En una relación sexual ordinaria hay un periodo de excitación y después hay un periodo donde hay tumefacción. En ese periodo es en el que no hay una respuesta por parte de el mecanismo de erección como tal. Eso es la disfunción eréctil. Y en porcentaje o en definición sería que le suceda a un hombre más del 50% de los intentos de tener relaciones sexuales. Ya cuando llega y entra en esa definición, se podría dar el diagnóstico, aunque es muy complejo poder decir aquí ya es disfunción eréctil, esto no es disfunción. A mí sí me funciona, porque hay quien le puede pasar una vez y hay quien le puede pasar 10 veces y no entra, no podemos decir, tú no tienes porque nada más te pasó una vez, o tú no tienes porque nada más te pasó la otra vez. Es bien frecuente que la comunidad piense que la disfunción eréctil Ajá. es la primer causa es algo psicológico, ¿no? Algo de la hombría, ¿no? Esta persona se puso nervioso y ya no puede actuar, es muy débil, no es hombre, entonces no puede actuar. Pero en cuanto a causas, ¿es lo psicológico lo más común? Hace muchos años se defendía mucho este concepto de que la mayor parte de las veces había un fondo psicológico, y sí lo hay. Pero también hoy que sabemos más de interacciones hormonales, metabólicas, nos damos cuenta que sí hay mucho trasfondo, ¿no? Y nada más redondeando, disfunción sexual como general, como decía Marnes, pues pueden ser muchísimos problemas, ¿no? No nos alcanzaría la hora y no nos alcanzarían 5 programas. Ajá. Hoy hablando desde el punto de vista del urólogo, bueno, sí, la disfunción eréctil es una de las principales disfunciones sexuales, pero no hay que perder de vista el deseo sexual hipoactivo, que es el hecho de tener el libido muy bajo, el no tener ganas, el no disfrutar, y otros muchos problemas que pueden ser tanto de la mujer como del hombre, ¿no? Entonces, redondeando, no solo es lo psicológico, cada vez más la obesidad, la diabetes, los trastornos de la tiroides, obviamente la baja producción de testosterona en este caso, cobran un lugar muy importante en la causa. Porque sabemos que todo esto está orquestado, ¿no? Por múltiples hormonas. Exactamente, o sea, todo tiene que tener un componente. Creo que yéndonos, si lo ubicamos en porcentaje de causas, creo que tiene el componente vascular, el componente nervioso, el componente hormonal y el componente psicológico o emocional. Entonces creo que así yéndonos a, si las pudiésemos clasificar por una causa pura, el psicológico, el trastorno meramente psicológico sería el menor. Dentro de estos componentes que mencionó, porque hay mucha gente que dice, bueno, nervioso y psicológico. Ok. La erección como tal, para que se produzca la erección, tiene que haber unas arterias a nivel de los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos son unos cuerpos que están en el pene, que son los que se llenan de sangre. Entonces, para que esos cuerpos se llenen de sangre, tiene que haber unas arterias que se dilaten para que llegue mucha sangre, se colapsen las venas y se quede atrapada la sangre, y ese es el mecanismo como tal de la erección. Entonces, en ese punto,
en donde las arterias se tienen que dilatar y es un proceso, es lo vascular que se pudiese decir. Okay. También para que exista una transmisión nerviosa adecuada que permita esa dilatación de las arterias, necesita existir una adecuada transmisión nerviosa. Esos son los componentes, y también ahora ya también en cuanto a la función como tal y el proceso de excitación, pues están los componentes hormonales. En el líbido, como mencionaba David. Y en estos dos primeros componentes, las arterias y los nervios, es donde está ubicado la principal causa de la disfunción eréctil, y creo que la más importante. Digo, todas son importantes y todas se pueden atender. Y todas se entrelazan, ¿no? Exacto. Entonces trataría de una forma multidisciplinaria, quiero entender. Ah, claro. Y es que ese es el objetivo de esta reunión, No es solamente una. Eso es correcto, demostrar cómo no es el problema de un solo médico. Especialista. O sea, realmente entramos todos. El que ve las hormonas, el que se encarga de la circulación, el que verá problemas mecánicos, el que verá los problemas psicológicos que están generando la situación, el que verá las interacciones medicamentosas, el que verá cómo otra enfermedad que está padeciendo este hombre está afectando también en su función sexual, y también hay que corregir esa enfermedad de base. Entonces no es un solo problema. Bueno, cuando una persona se le recomienda acercarse al médico, porque puede esto pasar ocasionalmente, pero cuando puede ser que una persona diga, sabes que yo creo que es momento de revisarme, ¿no? Pues mira, en realidad, revisando de porcentajes que me puse, solo el 10% de las personas que tienen este problema realmente se acercan al médico a buscar ayuda. 10%. 10%. Y en realidad estando las especialidades multidisciplinarias, como decimos, en palabras de búsqueda relacionadas con especialidad, solo el 25% acuden con el urólogo. Otro 25 es con el cardiólogo, otro 25 es con el médico de primera instancia y el otro con el médico. Y es que se normaliza, ¿no? Vamos perdón, vamos a un No, corte comercial y ahorita seguimos hablando de la disfunción eréctil y todos los trastornos sexuales. Comuníquese a nuestras líneas telefónicas 554-4466, 554-0666. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted.